A ver, buenos días con todos, le habla el doctor José Carlos Román. Vamos a empezar la clase práctica a lo que corresponde a estructuras óseas del cuello y base superior del cuello. Por favor, todos los que están conectados a partir de este momento, se le va a hacer preguntas o se le va a llamar en cualquier momento a cualquiera de ustedes y deben de contestar de inmediato, por favor. Todos deben de contestar de inmediato. ¿Ok? A ver, entonces vamos a empezar la clase correspondiente. En esta imagen tenemos una radiografía cervical estricta que corresponde al sector del cuello y lo que vamos a ver en esta imagen son lo que corresponde específicamente a los límites óseos del cuello. ¿Ok? Ustedes en la parte teórica ya han tenido como referencia cada una de estas estructuras, de tal manera que ya solamente suele ser como una imagen del repaso. Esta es una radiografía lateral estricta de la zona cervical, en la cual me está dando las referencias anatómicas de las estructuras óseas que conforman el cuello. Acá, por ejemplo, tenemos el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Del cuerpo mandibular. Por favor, siempre mencionando esa característica, borde inferior del cuerpo mandibular, donde clínicamente, claramente se va a insertar el músculo cutáneo o platisma del cuello. Tenemos el sector, lo que corresponde al ángulo mandibular, o un punto craneométrico que suele denominarse también como gonio, donde se encuentra el ligamento del estilo mandibular. En la parte posterior de la rama ascendente de la mandíbula, que corresponde a este sector, también suele denominarse borde posterior o borde parótido, la que está relacionado específicamente con la glándula parótida. Hacia atrás tenemos una imagen ligeramente esponjosa, es una imagen radiopaca. Todas las imágenes que están viendo de color blanco son imágenes radiopacas, son imágenes duras, ¿me dejo entender? Y todas las imágenes oscuras no son imágenes radiolúcidas, son tejido blando o son espacios, ¿ok? Entonces, toda esta imagen que está viendo aquí, ligeramente esponjosa, que corresponde a la apófisis mastoide, donde si se va a insertar el músculo esternocleido mastoideo. Asimismo, en la parte del hueso occipital tenemos la protuberancia occipital externa, importante porque en este sector vamos a encontrar lo que corresponde al ligamento nucal, ¿no? La que me está reflejando en esta imagen de aquí, que se está mostrando a nivel del cursor. Y a nivel de la número 5 lo que corresponde a la línea nucal superior. Entonces esa es la parte superior de la base superior del cuello. Hacia abajo está en relación directamente con la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical o vértebra prominente, ¿no? Y hacia los costados, hacia los lados laterales de la base inferior, en la parte superior, por decir, del tórax, está en relación con la articulación acromioclavicular, ¿sí? Y adelante, por el relieve de la clavícula, hacia la zona de la escotadura yugular, ¿ok? Escotadura yugular, zona del relieve clavicular y la articulación acromioclavicular y la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, lo que corresponde a una vértebra prominente, ¿ok? A una vértebra prominente, ¿ok? En la siguiente imagen estamos viendo ya específicamente partes de las vértebras cervicales. Por ejemplo, aquí tenemos la primera vértebra cervical, la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Son 7 vértebras cervicales. Dentro de estas 7 vértebras cervicales, lo que suelen notar con bastante claridad en esta imagen de corte sagital, una imagen radiográfica de corte sagital, que es una radiografía cervical estricta, vemos, por ejemplo, aquí los cuerpos vertebrales, ¿ven? Los cuerpos vertebrales. Estos cuerpos vertebrales, que son imágenes más o menos radiopacas, separada por un espacio, ¿no? Ligeramente radiolúcido compatible con la zona del disco articular. Y asimismo aquí en la letra D específicamente estamos viendo las carillas articulares superiores de una vértebra y las carillas articulares de la otra entre vértebra y vértebra contigua, en la cual pertenece a un tipo de articulación de artrosis, ¿no? De artrosis, o sea que tiene movimiento de tipo artrodia plana o por deslizamiento. Asimismo vemos el atlas. Aquí veo, por ejemplo, al atlas, la primera vértebra cervical del atlas. Recuerden que el atlas no tiene cuerpo vertebral. O sea, es una de las vértebras de la zona cervical que no tiene cuerpo vertebral, no tiene apófisis espinosa. En vez de cuerpo vertebral tiene un arco anterior, en vez de apófisis espinosa tiene un arco posterior, ¿no? Esta es la vértebra atlas, formando aquí una articulación con el hueso occipital, ¿no? Formando la articulación atlanto-occipital, ¿no? Y por lo tanto, estas flechitas me están indicando unos espacios, ¿no? El espacio atlanto-occipital anterior y el espacio atlanto-occipital posterior. Atlanto-occipital posterior y atlanto-occipital anterior. La posterior tiene bastante relevancia anatómica porque por aquí vamos a encontrar un tejido blanco que podría ser la membrana atlanto-occipital posterior, donde va a pasar específicamente la arteria,
vertebral, rama de la arteria subclavia, ¿sí? Y aquí tenemos una vértebra prominente, ¿ok? Entonces aquí estamos indicando el espacio atlanto-occipital anterior y la membrana atlanto-occipital posterior, donde pasa la arteria vertebral, rama de la arteria subclavia, ¿ok? Y las zonas y los agujeros intervertebrales o los agujeros de conjunción que estamos viendo acá, en donde pasan los nervios espinales, ¿no? El conjunto de esos agujeros de conjunción me va a dar el paso de los plexos nerviosos, ¿no? El plexo cervical, el plexo braquial y otros detalles anatómicos, ¿ok? Entonces, y una de las características principales, aunque aquí no se ve en esta imagen gráfica, es que todas las vértebras cervicales van a tener agujeros transversos, donde va a pasar la arteria vertebral. La única evidencia anatómica desde el punto de vista radiográfico que podemos ver del paso de la arteria vertebral se manifiesta en este espacio, en la membrana atlanto-occipital posterior, ¿ok? Teniendo como relación ese detalle anatómico. Entonces, como nosotros hemos mencionado, nosotros tenemos 7 vértebras cervicales. La primera vértebra cervical se llama atlas, no tiene cuerpo vertebral y no tiene apófisis espinosa. La segunda vértebra es la que se denomina axis, ¿no? Tiene una característica porque tiene un cuerpo vertebral modificado, ustedes ya saben, por su apófisis odontoides, aunque aquí todavía no es evidente. Pero a partir de la segunda vértebra cervical ya vamos a tener apófisis espinosa, ¿no? Apófisis espinosas en los extremos, ¿no? En las apófisis espinosas en los extremos, la cual suele denominarse generalmente apófisis espinosas bífidas, ¿no? Son características de las vértebras cervicales. Pero esas apófisis espinosas bífidas se van perdiendo como tal, aproximadamente a partir de la sexta y de la séptima vértebra cervical, esas apófisis espinosas bífidas se va perdiendo, porque la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical ya no es bífida, o suele ya una mínima cantidad de expresión de ser una anatomía bífida. Más bien, esta séptima vértebra cervical, esta apófisis espinosa se va pareciendo a una vértebra torácica, a una vértebra dorsal, se va modificando, ¿ok? Esa es una de las características. Otro detalle anatómico que estamos viendo, vemos aquí este espacio. Este espacio se llama agujero de conjunción, agujero intervertebral, que existe en todas las vértebras. Aquí existe, por ejemplo, otro agujero de conjunción. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este agujero de conjunción o este agujero intervertebral está en relación específicamente al pedículo de una vértebra superior y al pedículo de otra vértebra inferior. Eso quiere decir que este agujero de conjunción solamente existe cuando existen dos vértebras contiguas. Y por este agujero de conjunción, que se encuentra en todas las vértebras cervicales, en todas las vértebras torácicas, en todas las vértebras lumbares, este agujero de conjunción, por ahí va a pasar los nervios espinales. No confundir con el agujero transverso. ¿Ok? Entonces, la primera vértebra cervical se llama atlas, la segunda vértebra cervical se llama axis, que tiene su apófisis odontoides, que aquí es una imagen no evidente, es una imagen no discernible, porque hay transposición de imágenes. Y a partir de la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical son vértebras típicas, ¿no? Tiene su cuerpo vertebral, tiene su espacio intervertebral, tiene su caries articular superior e inferior, entonces son características esenciales. Aquí me está indicando las referencias anatómicas en las cuales está en relación cada una de las vértebras. Por ejemplo, aquí el agujero magno que encontramos aquí está en relación directamente con la apófisis palatina del maxilar, con la bóveda palatina. El hueso yoides que vemos aquí, acá vemos por ejemplo el hueso yoides, está en relación con la tercera vértebra cervical. El cartílago tiroides y cricoides, lo que pertenece a parte de la laringe, está en relación directamente entre la cuarta y quinta vértebra cervical. Asimismo, la división, esto ya no se ve porque ya son tejidos blandos, la división de la arteria carótida lo vamos a ubicar a la altura de la tercera vértebra cervical. La laringe entre la tercera y sexta vértebra cervical. Cuando yo digo laringe, me refiero específicamente a la parte interna del cartílago tiroides donde se encuentran las cuerdas vocales. Ese detalle anatómico lo vamos a encontrar entre la tercera vértebra cervical y la sexta vértebra cervical. Y el cartílago cricoide, que ligeramente vamos a encontrar en una posición más abajo, va a estar a la altura de la sexta vértebra cervical, el cartílago cricoides. El istmo de la glándula tiroides lo vamos a encontrar a la altura de la séptima vértebra cervical. La faringe, que va de la base del cuello hasta la sexta vértebra cervical, es el espacio de la laringe. Por ejemplo, acá tenemos una imagen radiolúcida compatible con un espacio, compatible con la zona de la laringe, ¿ve? Esta es una zona radiolúcida, ¿ve? Entonces, la faringe va de la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Y la tráquea va de la sexta vértebra cervical, baja los anillos traqueales, hasta la quinta vértebra torácica o quinta vértebra dorsal. Y el esófago también va directamente detrás de la tráquea. Vamos a encontrar el esófago de la sexta vértebra cervical hasta la onceava vértebra torácica o dorsal.
Entonces hay que tener como referencia anatómica cada uno de estos elementos que se ha mencionado. ¿Ok? En esta imagen estamos viendo los dos movimientos básicos del cuello. El cuello tiene abundante movimiento, ¿ok? Movimiento de lateralidad, movimiento de flexión, de extensión, pero los clásicos movimientos que estamos viendo es esta de aquí, ¿no? Un movimiento de flexión. Entonces, en este movimiento de flexión estamos notando claramente el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas, estamos notando la membrana atlanto-occipital posterior, estamos notando las apófisis espinosas que se encuentran, ¿no? En todas las vértebras cervicales y las demás vértebras también, pero la característica es que estas apófisis espinosas generalmente son bífidas, ¿no? Y recuerden que en el vértice de esa apófisis espinosa vamos a encontrar el ligamento supraespinoso. Entre cada apófisis espinosa que vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar la membrana supraespinoso e interespinoso, vamos a encontrar aquí, en este sector, ¿no? Entonces, la supraespinoso está en el vértice, y la interespinoso está entre cada apófisis espinosa de cada vértebra. No solamente de las vértebras cervicales, sino de las más vértebras del cuerpo humano. ¿Ok? Lo que suele notarse también con bastante claridad son el agujero de conjunción o el agujero intervertebral que estamos viendo aquí, ¿no? Agujeros de conjunción, agujero intervertebral, donde va a pasar generalmente los nervios espinales, en la cual van a formar en conjunto plexos, ¿no? Por ejemplo, el plexo cervical, van a formar también el plexo braquial, y así sucesivamente, ¿no? Y otros plexos, el plexo sacro, el plexo lumbar. Son conjuntos de elementos nerviosos, nervios espinales, que sale a través de los agujeros de conjunción o agujero intervertebral. ¿Ok? Y recuerden que este agujero intervertebral o de conjunción se forma por la unión o por la articulación que existe entre dos vértebras continuas. Eso quiere decir que si es una vértebra en forma solitaria, no tiene agujero de conjunción. Más bien está formando los pedículos, por decirlo así, ¿no? Pero no tiene, los agujeros de conjunción existen cuando se articulan ambas vértebras, ¿ok? Y aquí también tenemos las carillas articulares superiores, inferiores y superiores de dos vértebras continuas, que pertenece a un tipo de articulación de artrosis, y artrosis de tipo plana, artrodia o por deslizamiento, ¿no? Esas son las características. Y aquí, entre cada cuerpo vertebral, vemos aquí cuerpo vertebral, aquí tenemos también los discos intervertebrales, a la cual pertenece un tipo de articulación de tipo cartilaginosa. Dentro de ese grupo de articulación de tipo cartilaginosa, tenemos la articulación de tipo anfiartrosis. Significa que se ha formado un tipo de tejido cartilaginoso, en la cual se va a mantener así durante toda la vida. Es muy diferente a la articulación sin otro tipo de articulación, en la cual tiene un tejido cartilaginoso y luego se osifica. En este caso estamos hablando de los huesos de la base del cráneo, ¿no? Que pertenece a un tipo de articulación cartilaginosa de tipo sincondrosis. Sincondrosis significa que un cartílago se ha osificado y se ha transformado en hueso. En cambio, un tipo de articulación anfiartrósica, cartilaginosa, es la que se va a mantener durante toda la vida como tal. Es la que suele, o lo que vamos a ver aquí, a nivel de los discos intervertebrales, ¿ok? Aquí vemos el hueso ioides, aquí vemos el cuerpo mandibular, ¿ok? Entonces, el movimiento de flexión que realiza el cuello hacia la parte de delante tiene un ángulo aproximadamente de 40 grados, ¿no? Y el movimiento de extensión generalmente aproximadamente de 75 grados, ¿no? Esos son los dos movimientos básicos, ¿no? De flexión y extensión. Aparte, movimiento de lateralidad y de rotación que pueda haber, ¿ok? En esta imagen que estamos viendo, es una imagen de una tomografía en la cual estamos viendo una serie de elementos anatómicos. A ver. Alexandra, ¿se ubica? Alexandra. Sí, doctor, buenos días. Ya, muy bien, gracias. A ver, para todos, por favor, escúcheme bien todos, por favor, en este momento. Se van a tener que registrar primero su apellido y luego su nombre. Repito, para la siguiente clase y esta clase, si pueden durante la clase, van a ir registrando primeramente su apellido. A ver, por favor, controlen el micrófono, por favor, la clase está siendo grabada. La clase está siendo grabada, ¿ok? Por favor, todos se van a tener que registrar su apellido y luego su nombre. En ese orden, apellido y nombre. Porque si no, en todo caso, no lo voy a considerar, ¿eh? No lo voy a considerar. Van a registrar su apellido y su nombre, y ustedes ya saben eso desde el ciclo pasado. ¿Ok? Ya. En esta imagen estamos viendo un corte tomográfico
a nivel de las vértebras cervicales. De tal manera que vemos aquí, por ejemplo, aquí vemos el atlas, ¿ve? Vemos el arco anterior con su tubérculo anterior, vemos el arco posterior con su tubérculo posterior, vemos la apófisis transversa con su agujero transverso, ¿ve? Vemos entonces aquí la apófisis transversa con su agujero transverso. Recuerden que por este agujero transverso son clásicas de las vértebras cervicales. Las vértebras torácicas no tienen agujeros transversos, las vértebras lumbares no tienen. Entonces, la vértebra cervical tiene agujero transverso y tiene su apófisis transversa. Ahora, la apófisis transversa sí es clásico en todas las vértebras del cuerpo humano, en todas las vértebras del cuerpo humano, en todas. Sino que el agujero transverso es especial. ¿Qué pasa por este agujero transverso? La arteria vertebral, ramas de la arteria subclavia. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos la apófisis palatina y maxilar, el área de la lámina horizontal del hueso palatino. Vemos el borde inferior del arco cigomático, donde se supone que se va a insertar el músculo macetero. Aquí vemos la apófisis mastoides, y aquí vemos la apófisis estiloide, donde se va a insertar el famoso ramillete reolano. 3 músculos y 2 ligamentos, ¿no? 3 músculos y 2 ligamentos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo parte del hueso occipital, vemos a la cresta occipital externa, y vemos la porción basilar del hueso occipital. Y hacia los costados tenemos a la apófisis pterigoides. Por ejemplo, acá vemos la fosa pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo interno, ¿ve? Y aquí en la número 4, lo que estamos viendo específicamente es la zona del cóndilo de la mandíbula, ¿ve? Entonces, por eso es que es necesario saber la anatomía ósea de toda esta estructura, porque en un corte tomográfico se va a tener que hacer la lectura de esta imagen. ¿Ok? Muy bien. A ver, seguimos. En este otro estudio vemos un corte tomográfico ligeramente más baja, en la cual estamos viendo el borde inferior del cuerpo mandibular. Recuerden que este sector corresponde al cuerpo mandibular y todo este sector corresponde a la rama ascendente de la mandíbula, en la cual van a contener el cóndilo mandibular, donde va a formar la articulación temporomandibular. Vamos a tener el sector de la apófisis coronoide, donde se va a insertar el músculo temporal, y asimismo a nivel del ángulo mandibular, donde se va a encontrar la inserción del ligamento del estilo mandibular, y el borde posterior o borde parotidio de las ramas ascendentes de la mandíbula. Y asimismo el apófisis mastoides con la ranura digástrica, donde se va a insertar el músculo digástrico del vientre posterior. ¿Ok? Recuerden que esta clase está siendo grabada, y recuerden que esta clase lo pueden ver cuantas veces crea necesaria, y también esta clase va a estar en mi registro en YouTube, que también estoy bajando también estas clases, lo estoy registrando en mi registro de YouTube, ¿ok? Ahí también lo pueden ver, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es una vértebra cervical típica. Una vértebra cervical típica. ¿Por qué digo que es una vértebra cervical típica? Primer detalle. ¿Por qué? Porque tiene este agujero transverso que se encuentra en las apófisis transversas. Tenemos el tubérculo anterior, tenemos el tubérculo posterior, tenemos la lámina costrotransversa, ¿ok? Tenemos el cuerpo vertebral de tipo rectangular, tenemos la lámina de un lado, la lámina del otro lado que van a conformar la apófisis espinosa, generalmente bífidas, y tenemos parte del conducto raquídeo. ¿Y qué va a pasar por el conducto raquídeo? La médula espinal, las cubiertas meningias, las arterias vertebrales, las arterias espinales anterior, la arteria espinal anterior, las arterias espinales posteriores, ¿no? Las cubiertas meningias, ¿no? La dura madre, aracnoide, pía madre, todos esos elementos los vamos a encontrar en este sector, ¿ok? Y aquí estamos viendo parte del paladar óseo, ¿ok? Entonces, todos esos detalles ustedes ya deben de saber. Seguramente que ya saben, solamente me existe solamente como una clase de repaso en la cual ustedes solamente están recordando lo que ustedes han visto, ¿no? En esta otra imagen tomográfica estamos viendo, por ejemplo, parte de la rama ascendente mandibular, vemos parte de la apófisis estiloides, que pertenece al hueso temporal, donde se va a insertar el famoso ramillete de Rolano, los 3 músculos y los 2 ligamentos. 4, lo podemos encontrar la apófisis mastoides, la que corresponde al hueso temporal, donde se va a insertar el músculo externo cleidomastoideo. Tenemos parte del escama del hueso occipital, y tenemos el atlas, ¿ve? El atlas, vemos el arco posterior del atlas, vemos el arco anterior del atlas, vemos la apófisis transversa del atlas, con su famoso agujero transverso en este sector. Y aquí es importante porque en este sector estamos viendo un espacio formado entre el hueso occipital y el arco posterior del atlas, ¿no? En la cual va a estar conformada por la membrana atlanto-occipital posterior. Y aquí vemos, por ejemplo, las caries articulares superiores e inferiores de 2 vértebras continuas, ¿no? Me ha formado un tipo de articulación diartrósica de tipo plana, artrodia o por deslizamiento, ¿ok? Y en este sector estamos viendo el hueso yoides,
vemos el cartílago cricoides, perdón, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. El hueso yoides es importante porque aquí por encima del hueso yoides vamos a encontrar los músculos suprayoideos y lo que me está cubriendo parte de la laringe y la parte anterior son los músculos infrayoideos. ¿Ok? Y a nivel del sector del cartílago tiroides es que la parte interna vamos a encontrar la mucosidad y dentro de la mucosidad vamos a encontrar generalmente a las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Y el cricoides, ¿no? El cricoides, lo que se encuentra aquí debajo, y debajo del cricoides ya empieza la zona de la tráquea. Muchos consideran que el cricoides como el primer anillo traqueal modificado, ¿no? Entonces, ese detalle, por ejemplo, el cricoides se encuentra a nivel de la sexta vértebra cervical, ¿no? El cartílago tiroides también, entre la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. El hueso yoides a nivel de la tercera vértebra cervical. Por eso es que es importante tener ese conocimiento, ¿no? Parte del hueso yoides tenemos el cuerpo, las astas mayores, las astas menores, ¿no? Entonces, esos detalles. Y también vemos reflejado aquí la vértebra, la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, que se va modificando y ya se va apareciendo una vértebra torácica o dorsal, ¿no? En cambio, las demás vértebras de aquí son generalmente vértebras bífidas. Y un detalle anatómico a nivel de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical, lo cual vamos a tener el famoso tubérculo carotidio o el tubérculo de Chaisenan, ¿no? Ahí está la importancia del tubérculo carotidio o el tubérculo de Chaisenan. Sirve para determinar a la arteria carótida primitiva, ¿no? Es una referencia anatómica y que está en relación con el paso de la arteria vertebral en relación con la arteria carótida, ¿no? El tubérculo carotidio o tubérculo de Chaisenan es la característica de la sexta vértebra cervical a nivel de la apófisis transversa, a nivel del tubérculo anterior, ¿ok? A nivel del tubérculo anterior. Entonces, el atlas se caracteriza por tener un arco anterior y un arco posterior, ¿ok? El axis se caracteriza porque tiene su apófisis odontoides. La sexta vértebra cervical se caracteriza porque en su apófisis transversa, en su tubérculo anterior está totalmente desarrollado, en la cual suele denominarse tubérculo carotidio o tubérculo de Chaisenan. Y la séptima vértebra cervical es una vértebra que se va transformando, se va modificando y se va pareciendo bastante a una vértebra torácica o dorsal. Y eso se caracteriza por su apófisis espinosa grande, generalmente de un solo tubérculo, por eso suele denominarse vértebra prominente. ¿Ok? Son detalles anatómicos que debe considerar. Y la número 1, la que corresponde a la apófisis pterigoides. ¿Ok? A ver, en esta imagen estamos viendo la parte posterior. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ahí vemos la apófisis estiloides, se recuerda del ramillete rolano, 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Cuáles son esos músculos? El estilogloso, el estiloyoideo y el estilofaringeo. ¿Y cuáles son esos 2 ligamentos? El estiloyoideo y el estilomandibular. Todos esos elementos anatómicos, los 3 músculos y los 2 ligamentos que hemos mencionado, el estilogloso, los músculos, el estilogloso, el estiloyoideo, el estilofaringeo, son músculos de la apófisis estiloides. Y los 2 ligamentos de la apófisis estiloides que vamos a encontrar a nivel de este sector es el estiloyoideo y el estilomandibular. Todos esos elementos que hemos mencionado pertenece a la apófisis estiloides. Aquí está ese detalle anatómico, ¿no? El famoso ramillete rolano que se encuentra a nivel de la apófisis estiloides. También vemos en la parte posterior el borde posterior o borde parotidio de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Por qué decimos esa característica? Porque en este sector va a haber un tejido blando evidentemente notorio que viene a ser la glándula parótida, ¿no? Y en la parte interna de la rama del cuerpo mandibular, ahí vemos parte del canal miloyoideo, donde va a pasar la arteria miloyoideo, ¿no? Asimismo vamos a notar aquí la apófisis odontoide del axis, ¿ve? Este es el arco posterior del atlas, con su tubérculo posterior, sino que de una vista posterior anterior estamos viendo la apófisis odontoides del axis, ¿ve? Este vendría a ser la apófisis odontoides del axis, ¿ok? Y hacia atrás estamos viendo lo que corresponde a este sector a la apófisis espinosa del axis, que es totalmente bífida. Miren, entonces, la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical es netamente bífida, también va siendo bífida, pero esa zona bífida de esas apófisis espinosas de las vértebras cervicales se va transformando y ya en cambio a nivel de la séptima vértebra cervical ya no es tan bífida, ¿ve? ¿Por qué? Porque ya se va modificando, ¿no? ¿Ok? Ahora, esas apófisis espinosas bífidas, que solamente son características únicas de las vértebras cervicales, son bífidas, características únicas de las vértebras cervicales. ¿Quién es el que está conformando esas apófisis espinosas? La lámina, ¿no? La lámina derecha, la lámina izquierda de esa vértebra, la unión de ambas láminas me va a formar las apófisis espinosas. Entonces, las apófisis espinosas bífidas son características de las vértebras cervicales, ¿no? Son características de las vértebras cervicales, en la cual la séptima se va excluyendo de esa característica porque se va transformando. Pero aún así,
sigue siendo séptima vértebra cervical, porque recuerden que todas las vértebras cervicales, sin excepción, desde el atlas hasta la séptima vértebra cervical, va a tener agujero transverso, ¿ok? Va a tener agujero transverso. Entonces, como ya hemos mencionado, por todos los agujeros transversos va a pasar la arteria vertebral, ramas de la arteria subclavia. Recuerden que la arteria subclavia es una de las primeras ramas de la, la arteria vertebral es una de las primeras ramas de la arteria subclavia, que pasa por todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales, menos de la séptima vértebra cervical. O sea, el agujero transverso se mantiene en todas las vértebras cervicales, de la primera hasta la séptima. Esa es la primera característica. ¿Por dónde pasa la arteria vertebral? De la primera vértebra cervical hasta la sexta vértebra cervical. ¿Ok? Ahora, también vemos aquí, por ejemplo, estos nervios de aquí, los famosos nervios espinales, ¿no? Los famosos nervios espinales. ¿Por dónde están haciendo esos, por dónde están emergiendo esos nervios espinales? A través del agujero de conjunción. Y ese agujero de conjunción existe cuando dos vértebras contiguas se articulan en sí. Entonces, las arterias vertebrales, su paso de arterias vertebrales es exclusivamente de las vértebras cervicales. Y el paso de los nervios espinales a través de los agujeros óseos es exclusivo de todas las vértebras del cuerpo humano. O sea, de las vértebras cervicales, torácicas o lumbares. ¿Ok? A ver, por favor, se debe registrar con su apellido. Repito, Andrea Fernanda, ¿me puede contestar? Andrea Fernanda. Ok, Andrea Fernanda. Doctor, no soy Andrea Fernanda, pero disculpe, no podemos cambiar los nombres con nuestros apellidos. por esta vez lo voy a aceptar, pero a partir de la siguiente semana su apellido y nombre, ¿ok? No, lo que pasa es que cuando nosotros nos unimos al Zoom, ya sale automáticamente con el nombre de nuestro correo institucional. Ya, pero de todas maneras trate de modificarlo, de registrar. Y eso lo vamos a hablar de forma interna. A ver, doctor. Ya, atentos, por favor, atentos. En esta imagen estamos viendo, atentos a todos, por favor, en esta imagen estamos viendo de dónde nace la arteria vertebral. Aquí, por ejemplo, tenemos el tronco arterial brachiocefálico, que solamente en cuestión de arterias solamente existe en el lado derecho del cuerpo humano, ¿ok? Esta arteria suele dividirse en dos arterias principales. La arteria carótida primitiva, ¿no? O la arteria carótida común, y la arteria subclavia. Esta arteria subclavia que estamos notando acá va a tener varias ramas. Por ejemplo, tenemos la arteria vertebral, la arteria torácica interna o mamaria interna, la arteria tirocervical, la arteria costocervical y la arteria dorsal de la escápula. Son varias ramas de la arteria subclavia. Pero lo que me interesa en esta semana es que saber de cuál es el origen de la arteria vertebral es una de las primeras ramas de la arteria subclavia. Primer detalle. Segundo detalle, ¿cuál es el trayecto? Su trayecto es en la zona a través de los agujeros transversos de la primera hasta la sexta vértebra cervical. Segundo, se introduce a la zona endocranial a través del espacio el atlante occipital posterior, en la cual se va a unir la arteria vertebral de un lado derecho y la arteria vertebral del lado izquierdo, se va a unir en un solo tronco arterial que se llama tronco basilar. Y este tronco basilar, de ramas del lazo arteria vertebral en forma intracraneal, se va a encargar de irrigar a la masa encefálica aproximadamente en un 80, un 70, 80%. Perdón, un 15 o 20%. En un 15 o 20%. En cambio, esta arteria, la arteria carótida interna, que es rama de la arteria carótida primitiva, esta arteria carótida interna, que se va a introducir por el conducto carotidio, sí se va a encargar de irrigar a la masa encefálica aproximadamente un 70-80%. Entonces, la masa encefálica va a recibir una irrigación de un 15% a través del tronco basilar que proviene de las arterias vertebrales. Y un 80% a un 90% de la irrigación de la masa encefálica es a través de la arteria carótida interna, ramas de la arteria carótida primitiva, a la cual es ramas de la arteria brachiocefálica de este lado derecho, ¿ok? Y la arteria vertebral es ramas de la arteria subclavia, ¿ok? Acá tiene, por ejemplo, todas las divisiones, lo que hemos mencionado, ¿ok? ¿Ya? Esas son una de las principales características. Entonces, en forma resumida yo digo que el límite óseo del cuello está dado por el borde inferior del cuerpo mandibular, por favor, con ese nombre, cuerpo mandibular y esta rama ascendente de la mandíbula, a nivel del ángulo mandibular, a través del borde posterior, borde parotidio, a través de la apófisis mastoides, a través de la protuberancia occipital externa, aquí tenemos la protuberancia occipital externa, a través de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, a nivel del relieve clavicular,
a nivel de la escotadura yugular, a través de la articulación acromioclavicular. Aquí lo tienen todos esos detalles, ¿ok? Y ustedes también lo tienen parte en la teoría que se le emitió en su momento indicado, ¿ok? Solamente son como referencia anatómica, ¿no? La escotadura yugular, el relieve clavicular, la articulación acromioclavicular, la apófisis espinosa o de la vértebra prominente, hacia arriba la protuberancia occipital externa, donde se inserta el ligamento nucal, y aquí el apófisis mastoides, ¿ok? Otros detalles anatómicos que hay que considerar es la base superior del cuello, lo que corresponde a esta imagen de aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el borde inferior del cuerpo mandibular. Este borde inferior del cuerpo mandibular, fíjese bien, está en relación directa con el músculo cutáneo del cuello. Acá tenemos, por ejemplo, el agujero palatino anterior. Este agujero palatino anterior, por aquí va a pasar el nervio nasopalatino y la arteria esferopalatina interna. A nivel del agujero palatino posterior, aquí en este sector vamos a encontrar a la arteria palatina superior o descendente, ramas de la arteria maxilar interna y el nervio palatino anterior. Aunque Néter lo ha cambiado, lo dice arteria palatina mayor y nervio palatino mayor, ¿no? Otro detalle anatómico que hay que considerar es el agujero oval y el agujero redondo menor que pertenece a la esfenoides. Por el agujero oval generalmente va a emerger el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Ese nervio mandibular es de una función netamente mixta, motor para los músculos masticadores y sensitiva para piel, mucosa y dientes, correspondiente a la zona mandibular. Y el agujero, ¿no?, redondo menor o esfero-espinoso, donde va a pasar la arteria meningia media. Otro detalle anatómico es la que está en relación a la porción petrosa del hueso temporal. Aquí, por ejemplo, tenemos el conducto carotídeo, donde va a pasar la arteria carótida interna, a la cual la arteria me va a irrigar a la masa encefálica, lo que hemos hablado hace un momento. Entre la porción basilar del hueso occipital y la porción petrosa del hueso temporal tenemos el agujero rajado anterior, donde va a pasar el nervio vidiano y el nervio petroso mayor. Asimismo, hacia abajo vamos a encontrar el cóndilo del hueso occipital. Este cóndilo del hueso occipital se va a articular con la caría articular de latas, formando la articulación atlanto-occipital, ¿no? La cual va a formar la articulación de artrosis bicondilia. Va a formar esa articulación de artrosis bicondilia. El agujero magno, importante el agujero magno, donde va a pasar todas las cubiertas meningias de la masa encefálica hacia el conducto raquídeo, la dura madre, la aracnoides, la pía madre. Vamos a encontrar en este sector a la arteria vertebral. Antes del agujero, el bulbo raquídeo. Después del agujero, la médula espinal, con sus cubiertas meningias, ¿no? Las raíces ascendentes del hipogloso, las raíces espinales del nervio accesorio o nervio espinal. Todos esos elementos anatómicos vamos a encontrar a nivel del agujero magno. La apófisis mastoide y la ranura digástrica. En la ranura digástrica vamos a encontrar el músculo digástrico del víteo posterior. El agujero mastoideo lo va a pasar la vena mastoidea. Y así sucesivamente. Entre la porción basilar, a ver, vamos a ver en esta imagen. Acá por ese caso lo tiene, aquí en esta imagen lo tienen todo lo que estoy mencionando, ¿ve? O sea, solamente consiste en ubicarlo, los agujeros, y aquí está el contenido, ¿ok? Lo pueden tomar un pantallazo, este video va a estar grabado, entonces lo pueden tomar un pantallazo y lo pueden ver cada uno de esos detalles, ¿no? Aquí, la misma imagen, ¿no? Ahí vemos el cóndilo del hueso occipital, ahí vemos la porción basilar. Entre la porción petrosa del hueso temporal y la porción basilar del hueso occipital, en este sector vamos a encontrar el agujero rasgado posterior. Nete lo denomina agujero yugular, Los textos antiguos, agujero rasgado posterior. En este sector vamos a encontrar el 9º par craneal, el nervio glosofaringeo, el 10º par craneal, el nervio neumogástrico vago, el 11º par craneal, el nervio accesorio espinal. Y va a emerger también por aquí la vena yugular interna, ¿no? Importante la vena yugular interna, ¿sí? Y aquí tenemos los agujeros palatinos que ya hemos mencionado, las apófisis palatinas maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. En este sector tenemos estos espacios, los que corresponden a la zona de las coanas, divididos por el vómer, ¿ok? Igualmente, esta imagen lo tienen aquí, con todos los detalles anatómicos, ¿no? El agujero oval, ahí tenemos el agujero oval, el agujero redondo menor, el famoso agujero estilomastoideo. Aquí tenemos el apófisis mastoides, ahí vemos el apófisis estiloides. Entre el apófisis mastoide y el apófisis estiloide tenemos el agujero estilomastoideo, ¿ve? Y por este agujero estilomastoideo va a emerger el nervio facial. Pero el nervio facial que va a emerger aquí me va a dar una inervación motora para los músculos de la cara. A través de este agujero estilomastoideo me va a dar una inervación a los músculos de la cara.
No quiere decir que el nervio facial sea motora. El nervio facial tiene 3 funciones específicamente, ¿no? Una función motora, una función sensitiva y una función parasimpática. En este caso, la función motora es la que va a emerger por aquí, por el agujero del estilo mastoideo, ¿ve? Aquí tenemos el cóndilo del hueso occipital, el agujero condilo posterior, y por acá está ligeramente oculto, vendría a estar aquí en este sector, el agujero condilio anterior, donde va a emerger el nervio hipogloso mayor o nervio hipogloso, que me va a dar una inervación motora a los músculos de la lengua, ¿ok? Entonces, todos esos detalles que hemos mencionado es de suma importancia. En esta imagen ya estamos viendo lo que corresponde a las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, la articulación entre la apófisis basilar del hueso occipital, el atlas y el axis. Miren, la articulación entre el cóndilo del hueso occipital y la cavidad articular superior del atlas me va a formar un tipo de articulación de artrosis bicondilia. Es la que me va a realizar el movimiento en la cual la cabeza se va a mover hacia arriba, o lo podemos mover hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? En cambio, entre el arco anterior del atlas, acá vemos, por ejemplo, el arco anterior del atlas, ahí vemos la masa lateral del atlas, vemos las apófisis transversas del atlas, el arco anterior con su tubérculo anterior, y detrás de ello está en relación con la apófisis odontoides del axis, ¿ve? Entonces, aquí, esta articulación entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides del axis me va a producir un movimiento de lateralidad de la cabeza, ¿no? Me va a girar la cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, realizando ese movimiento negativo, ¿no? Un movimiento negativo, ¿no? Entonces, aquí me va a formar un tipo de articulación, tipo diartrósica, de tipo trocoide o pivote. Significa que sobre un eje fijo se va a mover el resto de la estructura, ¿ok? Eso significa, es una articulación de artrosis de tipo trocoide o pivote. Por eso se dice aquí que me está conformando la articulación atlanto-odontoideo. Significa entre el arco anterior del atlas y el apófisis odontoides del axis. Entonces, esa articulación corresponde a un tipo de articulación de artrosis o sinovial, o sea, significa que tiene abundante movimiento entre el arco anterior del atlas y apófisis odontoides del axis. En cambio, la primera es la articulación occipito-atroideo. Significa entre el cóndilo occipital y la cavidad articular superior del atlas, va a formar un tipo de articulación de tipo de artrosis, o sea, sinovial, bicondilia. Y las articulaciones entre las carillas articulares de una vértebra y otra vértebra corresponde también a un tipo de articulación, también artrodia plana o por deslizamiento, ¿no? Artrodia. Por ejemplo, acá dice articulación atlanto-axoideo. Atlanto-axoideo a través de las superficies articulares me va a formar un tipo de articulación artrodia plana o por deslizamiento, ¿ok? Aquí, por ejemplo, estamos indicando movimiento hacia arriba, hacia abajo, está dado entre las carillas articulares del atlas y el cóndilo del hueso occipital. El movimiento de la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, está dado generalmente entre el atlas, el arco anterior del atlas, y la apófisis odontoides del axis. Y la articulación ya la estamos viendo aquí en este detalle, ¿ok? Aquí entonces estamos viendo las masas laterales del atlas, vemos el arco anterior del atlas, con su tubérculo anterior, el cuerpo vertebral modificado del axis, con su apófisis odontoides. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, una imagen posterior, vemos el arco posterior del atlas, la apófisis espinosa bífida del axis, las apófisis transversas que existen en todas las vértebras cervicales y en todas las vértebras del cuerpo humano, existen apófisis transversas. La característica que las apófisis transversas de las cervicales vamos a encontrar solamente en esos sectores los agujeros transversos, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, la articulación atlanto-odontoideo, ¿ve? La articulación atlanto. ¿Qué parte del atlas y qué parte del axis? Caría posterior del arco anterior del atlas con la apófisis odontoides, ¿no? Ahí tenemos esa articulación trocoide o pivote. Y la caría articular superior del atlas que se va a articular con el cóndilo del hueso occipital, formando la articulación atlanto-occipital, ¿ok? Atlanto-occipital. Entonces aquí ya vemos ya articulaciones de 3 huesos específicamente, formando la articulación occipito-atlanto-axoideo, o también formando la articulación occipito-atlanto-odontoideo, de acuerdo a ello, ¿no? Entonces, acá tenemos la articulación trocoideo-pivote, aquí tenemos la articulación de artrosis bicondilia, y aquí tenemos una articulación artrodia plana o por deslizamiento.
Y otro detalle importante, específicamente dentro de las vértebras cervicales, son las apófisis unciformes o las apófisis semilunares, ¿no? Esas apófisis unciformes y semilunares son clásicas y solamente exclusivas de las vértebras cervicales. O sea, la vértebra cervical no solamente tiene como prioridad máxima, como detalle anatómico exclusivo, los agujeros transversos, sino también a las apófisis unciformes o semilunares, ¿no? Que estamos viendo aquí. Son como dos pequeños cachitos que se encuentran solamente en la parte superior de los cuerpos vertebrales de las cervicales, ¿no? Específicamente a partir de la tercera vértebra cervical, que también pertenece a un tipo de articulación artrodia plana o por deslizamiento. Articulación artrodia plana o por deslizamiento. Acá, por ejemplo, tenemos los agujeros de conjunción, agujero intervertebral, que se encuentran en todas las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, siempre y cuando las vértebras estén articuladas, por decirlo aquí. Aquí tenemos también esa característica, ¿no? Los agujeros transversos, ¿sí? Y aquí también tenemos, ¿no? Ahí tenemos las apófisis espinosas bífidas. La lámina me va a formar las apófisis espinosas bífidas, que estamos viendo en este sector. Aquí también ya tenemos las características, las masas laterales del atlas, el arco anterior, el arco posterior, las carillas articulares inferiores, ¿no? Fíjese, la carilla articular superior tiene su característica específica. El axis, ahí tenemos el axis, con sus apófisis odontoides, ¿no? Adelante se articula con el arco anterior del atlas y atrás se relaciona específicamente con el ligamento transverso, ¿no? Eso ya lo tiene su teoría indicada. Las diferencias entre la sexta vértebra cervical y la séptima vértebra cervical también es evidente, ¿no? Miren, la sexta vértebra cervical tiene sus apófisis transversas, específicamente su tubérculo anterior se encuentra en forma bien desarrollada, en cambio en la séptima vértebra cervical su tubérculo anterior no lo tiene desarrollado o no lo tiene. Pero lo que sí suele parecerse es bastante es a nivel de sus apófisis espinosas, ¿no? La sexta vértebra cervical también se está transformando, en la cual en la séptima vértebra cervical suele ser ligeramente prominente y solamente suele ser de un solo tubérculo, muy diferente a una vértebra común, cervical común, que sus apófisis espinosas sí son bífidas, ¿sí? Entonces, la característica de la sexta, de la séptima vértebra cervical se da en las apófisis transversas específicamente. Su tubérculo anterior, o tubérculo carotídeo, o tubérculo de Chaysennan, es aquí, donde estamos viendo en la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. En cambio aquí, el tubérculo anterior suele desaparecer. Y suele ser evidente esta característica de aquí, ¿ok? Y terminando, ya vemos lo que en forma resumida. Aquí vemos el cuerpo vertebral del axis con su apófisis odontoides. Aquí vemos su ligamento transverso detrás del apófisis odontoides. Delante del apófisis odontoides tenemos el arco anterior del atlas, ¿ok? Se ve con toda la claridad. Aquí lo que estamos viendo es el apófisis basilar, el número 1, y el tejido blando del ligamento, la membrana tectoria que se encuentra sobre el apófisis basilar. Este es el apófisis basilar, su membrana tectoria. Acá vemos el arco posterior del atlas, parte del escama del hueso occipital, formando, y donde vamos a ubicar la membrana atlanto-occipital posterior, y aquí estamos ubicando la membrana atlanto-occipital anterior, ¿ve? Esta es la membrana atlanto-occipital. ¿Por qué digo atlanto-occipital anterior? Porque aquí vemos el arco anterior del atlas, y aquí vemos la apófisis basilar del hueso occipital. Entonces me va a formar la membrana atlanto-occipital anterior, y atrás me está conformando la membrana atlanto-occipital posterior, ¿sí? Asimismo vamos a tener, si tenemos los cuerpos vertebrales, fíjate, todos estos serían cuerpos vertebrales, la que me está mostrando la número 5 y la número 8, la número 5 y la número 6, toda la membrana que está delante de los cuerpos vertebrales se llama ligamento longitudinal anterior. Y toda la membrana que está detrás de los cuerpos vertebrales se llama ligamento longitudinal posterior. Y entre los cuerpos vertebrales tenemos el disco interarticular, que va a formar la articulación anfiartrósica, ¿no? Es un tipo de articulación cartilaginosa. Y a nivel de las apófisis espinosas, acá por ejemplo tenemos apófisis espinosas, y recuerden, entre las apófisis espinosas tenemos estos espacios conformados por unas membranas, ¿no? Estas membranas también suelen denominarse membranas espinosas, ¿no? Supraespinosas, las que se encuentran por el vértice de las apófisis espinosas, y las interespinosas, las que se encuentran entre cada apófisis espinosa. Entonces, interespinosas entre una apófisis espinosa, esa sería la interespinosa. Y la supraespinosa en el vértice de las apófisis espinosas. Y el ligamento nucal que estamos viendo aquí, la que está en relación específicamente en relación a la protuberancia occipital externa y hacia la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde al ligamento nucal, ¿ok?
Y por último, una imagen de resonancia, ¿no? Vemos cómo está distribuido el tejido blando del conducto raquídeo. Acá, por ejemplo, tenemos parte del diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia anular, el bulbo raquídeo. Ni bien atraviesa el agujero magno, se transforma en médula espinal, ¿ve? Ahí tenemos los cuerpos vertebrales, ¿sí? Ahí tenemos el apófisis odontoides. Aquí vemos el arco anterior del atlas, vemos el arco posterior del atlas, vemos las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Este elemento blando que estamos viendo aquí de color blanco vendría a ser el ligamento interespinoso. Lo que está por encima del ligamento, por encima de la apófisis espinosa, vendría a ser el ligamento supraespinoso. Este tejido blando que estamos viendo aquí es lo que corresponde al ligamento nucal. ¿Ok? Muy bien, señores. Disculpe que hemos hablado un poquito al apuro. Recuerde que esta clase está siendo grabada y lo pueden ver doble y lo puede contrastar con la teoría que ustedes han tenido en su momento, lo puede contrastar con la teoría que tienen en su momento con respecto a cada uno de estos detalles. Pueden ver y dar lectura a toda esta leyenda que estamos viendo acá. Por ejemplo, acá dice ligamento transverso detrás del apófisis odontoides. Aquí dice ligamento nucal entre la protuberancia occipital externa y apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Dice membrana tectorial, la que está a nivel de la apófisis basilar. Entonces, así sucesivamente, se ha tomado la delicadeza para que ustedes puedan ver este detalle. ¿Ok? Entonces, por el momento, entonces hemos terminado la clase correspondiente a la práctica de la primera semana que corresponde a la estructura ósea del cuello y base superior del cuello. Recuerden que esta clase está siendo grabada y lo pueden ver 1, 2 y 3 veces lo que ustedes crean necesario. ¿Ok? A ver, vamos a dejar de grabar. A ver un momento. ¿Está bien? Estamos conectados. Vamos a dejar de grabar. Ok.